Eh, bueno, disculpen estas dificultades, pero bueno, ya vamos después afinando mejor esta, esta dinámica también de la virtualidad. Y bueno, y se decide hacerlo virtual también para poder lograr tener presencia en varios lugares del país y también nos están saludando en el exterior desde Argentina. Bueno. Entonces, retomando, estamos planteando en el ámbito internacional la no existencia del derecho a a la paz, su imposibilidad. Presentamos las implicaciones, digamos, y los efectos que tiene después de la Segunda Guerra Mundial la Hola, renuncia. Elber, qué pena. Qué pena interrumpirte. Hay personas que tenemos la manito levantada, ¿vale? Para que lo recuerden. Muchas Sí, gracias. sí, sí, sí. Dale. Discúlpame, Helber, una cosita. Vamos a hacer algo. Yo voy a volver a apagar todos los micrófonos, contarles de nuevo, pues de pronto algunos se conectaron un poco más tarde. La dinámica es que los ponentes van a tener un espacio de 30 minutos cada uno, de 45 más o menos, y al final de esas ponencias vamos a tener un espacio de preguntas, como unas rondas, y ahí vamos a poder, pues, cómo hacerlas también buscando que podamos abordar como ambos temas. Y si de pronto vamos teniendo preguntas en este momento, las podemos ir dejando por el chat. ¿Listo? Listo, Juli, gracias. Bueno, Silenciaste. Elber, vuelve a prender, porfa, el audio. ya, ¿me escuchan? Listo, Sí, listo. 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 Entonces, decíamos que la excepción también en el caso colombiano es hablar de la paz y la paz se denomina en la Constitución, en el artículo 22, que es un derecho y es un deber de obligatorio cumplimiento, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Como les venía planteando, es que necesitamos darle unas características propias a ese derecho que lo identifique y que le dé las particularidades propias para que sepamos que cuando hablamos de ese derecho estamos hablando del derecho a la paz, ¿sí? Entonces, planteaba que en los desarrollos de la Corte Constitucional para esta sesión he tomado algunos elementos que sirvan de insumo también para ayudar también a comprender, a aclarar, pero también a problematizar a eso que hemos venido denominando paz, a veces por el mismo contexto y la misma coyuntura, sin detenernos a veces, porque eso nos ha pasado a nosotros, como hacer una reflexión de cuáles deberían ser los alcances de ese derecho a la paz. También hay que decirlo que independientemente que exista una codificación o que esté denominado la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, pues esto implica que los derechos también pueden irse dándole contenido de acuerdo a las propias características, los contextos y las necesidades que requiera, en este caso, Colombia. Entonces, la Corte ha planteado algunos elementos. Yo planteo como tres ideas y sobre esas tres ideas, digamos, desarrollo como esos alcances que ha planteado la Corte. Primero, eh, denomina que la paz es un presupuesto del proceso democrático, libre y abierto y es una condición necesaria para el goce efectivo de los derechos fundamentales. Es decir, que no podemos hablar de derechos a la participación, ¿sí? De la construcción de la democracia entendida como la posibilidad de generar transformaciones de cambio en el país, no podemos tener una perspectiva de libertades sin que se garanticen también otros derechos, ¿sí? Y cuando hablamos de derechos fundamentales en el ámbito constitucional, ustedes pueden revisar en Doctor Google o los que tengan una constitución el capítulo de derechos fundamentales, la vida, la libertad, la integridad, la honra, ¿sí? Eh, el derecho al culto, el derecho de los niños, niñas y adolescentes, que a pesar que están en la cápita de derechos económicos, sociales de los DESCA, hace parte de los derechos fundamentales, es decir, que de todas maneras la Constitución del 91 nos está estableciendo
que es una discusión, pero no la vamos a dar acá, una jerarquía y cuáles son los derechos fundamentales, es decir, que implica una protección inmediata por parte del Estado. Entonces, cuando se habla del derecho a la paz, se habla en esta dimensión que la paz es el presupuesto para la democracia, pero es la condición necesaria para el goce efectivo de todos los derechos. Es decir, no es un derecho a la salud, no es tal vez el derecho a la educación, no es tal vez la libre circulación, no es tal vez derechos políticos como el de participación, sino que se tienen que garantizar en su conjunto todos los derechos. Es decir, que de una vez nos está poniendo unas características de cómo debería ser el derecho a la paz. Que se deben entender no derechos individuales, sino que el derecho a la paz también nos está poniendo como un derecho colectivo o un derecho de los pueblos. ¿Sí? ¿Cuál es el peligro en esta perspectiva frente al goce efectivo de los derechos fundamentales? Es que recuerden, por ejemplo, que el derecho al aire no existe, el derecho al respirar no existe, el derecho al agua no existe. Es decir, que derechos económicos, sociales y culturales, que son derechos que no son de rango fundamental, eh, salvo que haya una conexidad, que será otro tema para que lo tengan ahí establecido, pues nos pone también una jerarquía y nos ponen los derechos fundamentales, el tema que está centrado en el individuo. Y acá también implica otra fundamentación frente a los derechos colectivos. ¿Sí? Dejo ahí ese elemento. Otro planteamiento que plantea la Corte Constitucional es que denomina que la paz no debe ser entendida únicamente como la ausencia de conflictos, sino como la posibilidad de tramitarlos pacíficamente. Entonces, miren que acá en esta dimensión ya estamos hablando también de las dinámicas de la violencia, estamos hablando de los conflictos y estamos hablando de los enfrentamientos violentos. En este elemento que define la Corte Constitucional sobre cómo debería ser entendida la paz, se plantean tres dimensiones, ¿sí? Frente al desarrollo del núcleo del contenido que debería tener este derecho. Entonces, cuando hablamos de ese núcleo, el núcleo mínimo de esta dimensión del derecho es que la paz debe o puede considerarse como la ausencia de conflictos o enfrentamientos violentos, ¿sí? Esta es una dimensión de la paz. Unos llamarían la paz negativa. Otro elemento es que la paz debe entenderse como efectiva armonía social proveniente del cumplimiento de mandatos de optimización de contenidos de las normas de los derechos humanos. ¿Esto qué quiere decir? Lo repito, esto es el desarrollo máximo, es decir, nosotros por vía de la Constitución, lo que llamamos el bloque de constitucionalidad, ¿sí? Lo que integramos a la Constitución también es todos los desarrollos que avancen en materia de derechos humanos. Es decir, que la paz no es estática, no la entendemos simplemente como una armonía social provenientes de normas jurídicas y el desarrollo de derechos, sino que todo lo que versa en materia de derechos humanos, es decir, todo lo que nos permita avanzar. Nosotros tenemos en este momento lo que se denomina una cláusula prómine que imposibilita que el Estado haga o retroceda en derechos, ¿sí? Entonces, todo lo que desarrolle, posibilite el desarrollo efectivo de la armonía social, hace parte en el marco de los derechos y las normas de derechos humanos en el campo internacional, lo incorporamos también en la Constitución y esto nos da también un contenido frente al derecho a la paz. Y un tercer elemento también frente a que la paz no debe ser entendida únicamente como la ausencia de conflictos, sino como la posibilidad de tramitarlos pacíficamente, es cómo se busca la atenuación de los rigores de la guerra y la humanización. Y esto cómo impacta en las dinámicas del conflicto armado, es decir, cómo aplicamos el derecho internacional humanitario, ¿sí? Como una, y entenderlo como una manifestación del derecho a la paz en tiempos de la guerra. Claro, eso tiene unas discusiones
porque el derecho internacional humanitario, desde mi perspectiva, pues lo que hace es justificar el derecho soberano de los estados, como lo planteaba Japón en su renuncia en el artículo 9, en que se puede hacer la guerra, y el derecho internacional humanitario en su versión o en su definición sencilla, lo que busca es humanizar o atenuar los dolores de la guerra. Es decir, que todavía estamos justificando ese derecho a la confrontación armada, a la violencia, no solo por parte de los estados, sino por el reconocimiento beligerante en el marco de la teoría cuando hay un conflicto o hay un reconocimiento del conflicto armado interno. Y por eso les hacía la mención frente que hay que tener mucho ojo y agudez frente a lo que pasa en Ecuador en ese reconocimiento del conflicto armado interno y ese reconocimiento de beligerancia. ¿Sí? Y otro elemento, digamos, que se plantea frente a la paz es un presupuesto democrático para el goce efectivo de otros derechos, que la paz no debe ser entendida únicamente como ausencia del conflicto, sino debemos tramitarlos, la posibilidad de tramitarlos pacíficamente. También planteamos un tercer elemento que ha venido desarrollando la Corte, y es que la paz tiene un objetivo de primer orden, ¿sí? Dentro del modelo de organización política adoptado por la Constitución de 1991. ¿Y esto qué quiere decir? Esto lo desarrolla, se desarrolla en la sentencia 379 del 2016, ¿sí? Donde recuerden que ahí es donde se establece, en esa sentencia se revisa el proyecto de ley estatutaria que regula el plebiscito para la refrendación del acuerdo final, donde se habla de la terminación del conflicto y la construcción de paz estable y duradera. Entonces, ojo, en esta definición, que la paz es un objetivo de primer orden, dentro de este modelo de sociedad, se establecen dos elementos también importantes que me parece clave plantearlos. Uno, que establece una triple condición de la paz, ¿sí? Que está también desarrollado en el artículo 22, que es un derecho, es un deber y es un valor, ¿cierto? Es decir, es un derecho que debe ser garantizado individual y colectivamente por el Estado, es decir, el Estado tiene obligaciones positivas de hacer, de garantizar, de proteger ese derecho. Es un deber porque no solo compromete al Estado, sino que compromete también al conjunto de los ciudadanos, ¿sí? Y es un valor porque, digamos, es lo que posibilita la posibilidad de construir otro tipo de sociedad. Y existen como otro elemento, como un segundo elemento, son las obligaciones directas, ¿sí? Y en esas obligaciones directas se puede establecer, digamos, un triángulo interactivo, como lo planteaba Vicent Fisas, que es paz, desarrollo y democracia, ¿sí? El desarrollo no entendía en el desarrollo del capitalismo, sino en términos de generar mejores condiciones para la gente. Entonces, acá se plantean tres elementos también importantes para entender que la paz es un objetivo de primer orden dentro del modelo de sociedad que tenemos en la Constitución del 91. Y lo primero es que es un deber del Estado de diseñar e implementar acciones normativas, es decir, normas jurídicas y de política pública dirigida a la superación del conflicto armado, ¿sí? Y en general, el logro de la convivencia pacífica. Entonces, esas obligaciones que tiene el Estado no es solo es firmar un acuerdo, por eso no, el acuerdo, por ejemplo, con las FARC, ese acuerdo final, no solo comprometía en su momento al gobierno de Santos, sino que esto es un compromiso de Estado, ¿sí? Y en el caso, por ejemplo, si se llegara a un acuerdo entre la mesa de negociación entre el gobierno y el ELN, estos son acuerdos de Estado, es decir, que independientemente de los gobiernos deben garantizarse y afianzarse jurídicamente al interior del Estado, pero también deben generarse las condiciones de política pública, y esto implica acciones que en el país desarrollen y estén orientadas para la superación del conflicto armado. Otro segundo Elber, elemento, dime. sí, disculpa. No, para que sepamos que esta ponencia iría más o menos hasta las 7:05 máximo. Sí, ¿Listo? sí, ya voy a cerrar. Eh, Otro elemento importante tiene que ver dentro de esas obligaciones directas, es que
es un deber social, ¿sí? Político y ético de los estados preferir la solución pacífica como mecanismo exclusivo y constitucionalmente admisible en la resolución de las controversias. Es decir, no deberían existir justificaciones de bajas de altos mandos, por ejemplo, o del ELN o de la Segunda Marquetalia, cuando se viene adelantando un proceso, en un caso de acercamiento o de diálogo, o instalada una mesa, porque se debe preferir la solución pacífica y por eso se explica también los esfuerzos que vienen haciendo el gobierno nacional y en este caso también, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional como una mesa de negociación donde se busque una salida eh, social, política al conflicto que viene latente por más de 59 años en este país, ¿sí? Y un tercer elemento de obligaciones directas es que se debe buscar a través, y entendiendo que estamos hablando del derecho a la paz, el logro progresivo de la plena vigencia de los derechos fundamentales, es decir, cómo el Estado, porque es obligación del Estado, su obligación directa, es cómo se garantizan de manera progresiva eh, la garantía, la vigencia, pero también el disfrute o lo que se llama, lo que habíamos dicho más atrás, el goce efectivo de los derechos fundamentales. Y esto implica una discusión sobre las condiciones de presupuesto tanto para la paz como para la vigencia del orden democrático, ¿sí? Y esto que implica una perspectiva material, es garantizar de manera concreta qué es lo que se requiere para trabajar en las regiones que ayuda a superar las causas estructurales que siguen alimentando el conflicto armado y la violencia en este país. Esas son las dimensiones que ha venido planteando y que traigo acá a modo de explicación para entender también cómo se está entendiendo en los desarrollos constitucionales el derecho a la paz. Pero acá también, ya para cerrar, en 5 minutos, hay que pensar en otras perspectivas de fundamentación, digamos, y esto implica pensar críticamente también los derechos. Y no solo es entender que los derechos son normas jurídicas inamovibles, sino como lo decía, dependiendo de las necesidades materiales, espirituales, a las realidades, digamos, de los territorios, hay que pensar cuáles son los contenidos que deberían acompañar este derecho en el marco también de una crisis de civilización por la que atraviesa el mundo y por la que estamos afrontando en este momento. Y entonces tenemos que pensar en otras perspectivas de fundamentación, que la paz no es solo la ausencia de la guerra, no solo es tramitarlos pacíficamente, sino que también necesitamos en la perspectiva de garantizar el desarrollo de los derechos humanos. Yo diría los derechos humanos en perspectiva de integralidad, es decir, cómo ampliamos la noción de una mirada antropocéntrica, que los derechos solo están centrados en los seres humanos, sino cómo ponemos en el debate, en el centro también de la construcción y la fundamentación del derecho a la paz, una perspectiva sobre la vida, es decir, una perspectiva biocéntrica que le dé otra manera de comprender los derechos, ¿sí? Y acá nos implica también pensar en otro tipo de problemáticas que son vigentes y que impactan también las dinámicas de conflictividad que están en los territorios. Entonces, esas otras perspectivas de fundamentación al menos deben tener por lo menos 4 elementos. Uno, reconocer problemáticas como el tema de la pobreza, el racismo, la xenofobia, los efectos del cambio climático, es decir, los efectos de depredación que ejerce el capitalismo en el mundo, así lo transformemos en el capitalismo verde que viene haciéndose también con esas discusiones de la transición energética en el mundo. Otro elemento en esos elementos para tener en consideración frente a otras perspectivas críticas de fundamentación frente al derecho a la paz es pensar en las necesidades y es cómo enfrentar los focos de violencia, ¿sí? Y cómo pensar en las necesidades de cómo avanzamos en el progreso y la garantía del derecho a la paz. Y esto nos lleva a pensar en que necesitamos retomar características de los derechos humanos que le den más fortaleza y robustezcan no solo en Colombia, sino en una perspectiva también en el ámbito internacional,
el derecho a la paz. Y necesitamos pensar en la indivisibilidad de los derechos, en la interdependencia, es decir, no podemos decir que un derecho sí garantizamos como el de la propiedad privada, pero no garantizamos el derecho al alimento, no garantizamos el derecho a la salud, no garantizamos el derecho al trabajo, no garantizamos el derecho a la vivienda, ¿sí? Necesitamos también recuperar la característica de la interdependencia de los derechos, es decir, el derecho a la paz, el derecho a la vida y otros derechos no pueden desarrollarse si no están unidos y vinculados íntimamente. También necesitamos recuperar, que es en estos espacios que venimos construyendo en los territorios, el tema de la solidaridad. Tenemos que recuperar el tema de otras perspectivas frente a la seguridad, cambiando esa perspectiva del control y darle otro contenido frente a la seguridad humana. Necesitamos pensar los derechos y el derecho a la paz de una perspectiva de integralidad que tiene que ver con esa perspectiva de romper la mirada antropocéntrica de los derechos, es decir, que los derechos solo están centrados en los seres humanos, sino necesitamos pensar en la vida en su conjunto y necesitamos construir una perspectiva también contrahegemónica que nos permita ir estableciendo otras maneras que se opongan a los desarrollos depredadores sin límites que ha venido ejerciendo el capitalismo en las últimas décadas y necesitamos, en eso se traduce, en que necesitamos el derecho a la paz, eh, integrar derechos, no solo los derechos civiles y políticos, no solo los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, sino que necesitamos construir una perspectiva de desarrollo, necesitamos construir una perspectiva del derecho a la resistencia y necesitamos construir una perspectiva del derecho a la desobediencia, por ejemplo, como está establecida en la Carta de Alger o lo que se estableció en la Carta Africana sobre los derechos de los hombres y del pueblo, que más o menos es el equivalente africano a la Convención de San José de Costa Rica. Bueno, yo con esto dejaría estos elementos a modo también de titulares, que cada cosa implica un debate, discusión, de desarrollar más en el marco de la teoría de los derechos humanos, para que también, pues, en las preguntas y con lo que va a trabajar nuestro otro invitado, podamos también esto aterrizarlo en una perspectiva de qué significa la paz territorial. Entonces, muchas gracias por la atención y la disposición y ya ahora atento a todos los comentarios. Listo, Helber, muchísimas gracias por la importante también discusión que nos planteas, los debates, pero también los aportes. Antes de darle la palabra a Alejandro Zuluaga, les quería recordar algunos elementos. Primero, las palabras, preguntas, vamos a hacerlas al final. Entonces, daremos paso primero a la ponencia de Alejandro y luego de eso, pues tendremos las palabras. Recordar que esas intervenciones serán máximo de 1 minuto y medio para que podamos hablar varios y varias. E igual podemos ir planteando desde ya por el chat preguntas que yo iré recogiendo en efecto de la moderación. Segundo, recordarles también que por el chat les envié hace un momento un enlace que este enlace tiene como objetivo poder primero pues hacer como un listado de asistencia de quienes estamos participando acá con el objeto de ir construyendo o fortaleciendo esas redes locales, pero también nacionales, de los ejercicios de paz que venimos avanzando. Y también de poder hacer una evaluación e ir mejorando juntos y juntas este proceso de formación que Y iniciamos. juntes. Y también recordarles que esta sesión de formación es dinamizada por Ciudadanías para la Paz con el apoyo de Red y Paz, la Red Interinstitucional de Paz y la Agenda Ciudadana de Paz. Tenemos como objeto también poder proporcionar herramientas, elementos que nos permitan ahondar en nuestros procesos de construcción territoriales, aunados también como la Agenda de Transformación Nacional por la que venimos articulándonos. En este sentido, entonces le daría la palabra a Alejandro. Si quiere, podemos seguir contigo y ahorita pues terminamos de dar las palabras que ya están pedidas y las preguntas que vayan poniendo por el chat. Vale, muchas gracias. Bueno, quisiera retomar esa lógica también entonces que el profesor Elber planteaba de las formas constitucionales de los derechos y en ese sentido, pues los colombianos hemos buscado la forma de hacer nacer
el derecho de la paz territorial y de las formas de hoy, por ejemplo, la paz territorial urbana, sabiendo que han sido lugares, espacios, territorios donde se han construido con más participación, si se quiere, o intervención de incluso esas fuerzas económicas que también mencionaba el profesor, como lo es el capitalismo. En este caso, pues, para acudir al profesor David Harvey, vamos a hablar de las formas en las que las ciudades hoy se constituyen y se han ido constituyendo y construyendo incluso desde la época de la historia humana como unos lugares en los que los burgos centralizaban el comercio y el capital, ¿cierto? En el caso entonces también de las ciudades colombianas, pues yo remitiría a quienes deseen pues conocer un poco de cuál fue la orientación de la construcción de las ciudades colombianas. Un autor, Lauchin Currie, Lauchin Currie, que fue parte de una comisión internacional del Banco Interamericano de Desarrollo que obligó prácticamente, y lo que dijo fue que hay que someter al campo a guerra, hay que someter al campo al conflicto para que la mano de obra barata se concentre en las ciudades. Eso ha sido parte entonces de la lógica que hay en las construcciones de nuestras urbes y de las ciudades y de lo que ha hecho también que de una u otra manera también ese conflicto se traslade a, al urbano, ese conflicto que se vivió, que vive todavía Colombia los lugares rurales, pues se traslada en algunos momentos a las ciudades en términos históricos, pero también en medio de esas dificultades propias de quienes llegaban, surge, como también lo dice el profesor Harvey, pues unos espacios de esperanza. Si bien hay unos espacios donde el capital, por ejemplo, para ponerlo en clave de Medellín y seguramente de quienes están aquí de esas ciudades en las que se planean por encima de los intereses de la gente, el metro de la 80 o el tranvía de Buenos Aires, lo que ha hecho la planeación de los pobladores, lo que nosotros desde el grupo interuniversitario Cabilando y la Redipaz hemos llamado moradores o víctimas del desarrollo, en clave de eso también que hemos planteado aquí, de que se entiende que el desarrollo entonces es más estructuras, más vías, más edificios, unas formas que no están en diálogo con esos otros lugares, esos otros espacios que las comunidades han construido, pues referentes concretos, históricos. Para el caso de Medellín, tenemos a Moravia, podremos hablar del barrio María Cano, de cómo las comunidades, incluso de lo que vivió la Comuna 13 frente al conflicto, persistieron y construyeron sus escaleras, sus vías, sus rutas, y lo que hizo el conflicto y el Estado fue romper con ello. Lo que queremos dejar aquí pues enunciado con esto es cómo en esa tensión también en todo el país, por ejemplo, se han movilizado organizaciones como la Central Nacional Provivienda con una propuesta de reforma rural, reforma urbana integral. Frente a esa reforma rural, hasta solo 2016 se viene claramente recogiendo nuevamente esa bandera en el Acuerdo de Paz de La Habana, porque recordemos que se han intentado varias veces o en diferentes momentos históricos generar una reforma rural integral que incluso proyecte la ruptura de esa brecha tan grande que hay entre lo urbano y lo rural, y que hace que también nosotros en las ciudades, por ejemplo, pues tengamos eh, los insumos mucho más caros, en clave también de poder generar incluso eso que las ciudades no han tenido cómo garantizarlo y que se habla mucho, por ejemplo, en las laderas y en los proyectos de las comunidades organizadas, como lo es la soberanía alimentaria. Estamos diciendo entonces que este tema de la paz territorial urbana en el contexto colombiano obedece también a la necesidad de superar ese conflicto social armado que vive el país, que ha afectado y afecta
la configuración misma de las ciudades, porque hay quienes han planeado precisamente esa mano de obra barata, ese precariado también, tomando esa categoría prestada. Harvey habla de ese precariado que está en las ciudades como mano de obra barata para las empresas, para ese capital que cada vez se concentra más en las ciudades, pero que también cada vez más utiliza el espacio como una forma de concentración y de generación de riqueza. Por eso, entonces, otro fenómeno que se presenta allí como la gentrificación, hay que generar posibilidades de construcción y arraigo territorial a partir de instrumentos que nos permitan No me funciona. la planeación de las ciudades desde los territorios, lo hemos dicho, y la construcción de las ciudades desde los territorios, como lo han hecho, y decíamos también, pues en el caso de la Iguaná, que hoy la gente se olvida que ese barrio se llamó Fidel Castro, o los barrios Julio Rincón, que hay en todo el país, incluso pues de lo último que queda de esta planeación territorial comunitaria del territorio, de lo que todavía conserva, por ejemplo, en la capital algo de eso que fue esa propuesta de Julio Rincón y de la Central Nacional Pro Vivienda, como el barrio Policarpas a la Barrieta, ahí muy cerca pues también del centro del poder, de lo que hizo y de lo que ha hecho también en muchos textos la organización social y pues dirigentes como eh, podemos llamarlos, que se pensaron precisamente el derecho a la ciudad, en clave también de esto que estamos diciendo, y es que eso ha ido avanzando a tal punto que no solamente es necesario nosotros entender la paz territorial urbana como una posibilidad y una potencia para el goce efectivo de ese espacio donde vivimos cada vez más seres humanos que se han ido incluso configurando desde el derecho a la ciudad y que con experiencia propia, por ejemplo, ahora de esto que les planteaba de la importancia y de la necesidad de tener instrumentos para la planeación propia, pues venimos trabajando en las comunas 6 7 eh, eh, con más éxito en la Comuna 7, Robledo de Medellín, un observatorio de derechos humanos y de género, y precisamente ubicábamos la necesidad y la importancia de que la gente entendiera que muchos de esos derechos que les son negados en su territorio hoy tienen que ver y se configuran en el contexto de hacer nacer los derechos, que también, como se menciona ahora constitucionalmente, pues hay una cláusula de los derechos innominados, es decir, que todavía no se han nombrado. Y en esa perspectiva de la paz territorial urbana, de la configuración de una ciudad que nos permita superar los conflictos heredados de un conflicto armado histórico, pero también los conflictos sociales que se generan y que se han generado producto de ese modelo de acumulación de ciudad, y para decirlo concretamente, como la forma en la que hoy las estructuras sucesoras del paramilitarismo han capitalizado y han sumado a su proyecto de ordenamiento territorial y de acumulación el loteo, la invasión, que eran instrumentos sociales y populares del trabajo precisamente en las ciudades, de la configuración de las mismas. Ese observatorio, esas formas también de generar informes de derechos humanos frente al derecho a la ciudad debe permitirnos entender que estamos hablando de ciudades libres de discriminación, ciudades donde la igualdad de género es un instrumento y es un lugar clave básico para esto, porque eh, hay lugares, y eso en todas las formas urbanas uno lo puede ver, por donde las mujeres no pueden caminar, por donde las mujeres se sienten inseguras. En un taller que pude dictar en el municipio de Caicedo, en la zona urbana, a unas jóvenes del grado 11. Ellas decían que era un municipio que tiene 4 o 5 calles para caminar, de las cuales ellas se sentían inseguras en todas, porque por donde pasaban les chiflaban, les tiraban piropos, les hacían comentarios morbosos sobre sus cuerpos. Y esto es también parte de esas formas en las que las ciudades, si se quiere, en clave de esos conflictos y de la perspectiva del capital que se aprovecha precisamente del patriarcado. Ahorita puedo profundizar un poco más para seguir configurando las ciudades
excluye y excluye a la mujer también como quien hace parte, quien hace parte y puede también entonces disfrutar disfrutar de la construcción del territorio, de esas formas de la paz territorial urbana y de lo que es el derecho a la ciudad. Hablamos también entonces de otro elemento de la ciudadanía inclusiva y algo que nos han querido también minimizar o que han querido sacar de lo que configura la paz territorial urbana en clave incluso de los acuerdos de La Habana 2016 es la participación política. Hay unas formas entonces también en las que la participación política es reducida al voto, por ejemplo, y no a la potenciación de lo que pueden hacer las juntas de acción comunal en clave, incluso de la determinación de la organización del territorio. Me contaba un compañero que en Suecia, por ejemplo, una de las funciones de las juntas administradoras locales, de lo que sería pues para nuestro entorno las juntas administradoras locales, las JAL, es mm, moderar, regular el tema de los arrendamientos. Hoy, por ejemplo, que esto se convierte en un conflicto para las ciudades y para las personas que habitan frente a la gentrificación que cada vez valoriza más el territorio o le da mayor valor a partir de querer llegar a otros tipos de personas, ciudadanos extranjeros que pueden pagar mayores precios por un lugar, a diferencia de quienes históricamente estuvieron ahí y la JAL, pues esa junta que administra una comuna, por decirlo así en Suecia, lo que hacen es precisamente no dejar que las personas tengan más de 2 o 3 casas o que no haya personas, que no haya personas que no tengan un lugar donde vivir y que los costos no sean tan elevados. Esto lo ha logrado entonces ese elemento del derecho a la ciudad, de la forma de la paz territorial urbana de la participación política en esos temas concretos que no solamente se deleguen al Consejo, que no solamente se deleguen a la Comisión de Ordenamiento Territorial o a las formas institucionalizadas de la participación política. Para hacer nacer derechos, considero que parte de lo que también podemos aquí eh, establecer es hacer nacer nuevas formas de organización desde lo social y de lo político, con sindicatos de inquilinos, con centros de moradores que permitan entonces también construir desde otras visiones esa ciudad y esa participación política, entendiendo la ciudad también como un organismo que cumple una función social o debe cumplirla, donde hayan unos espacios y unos servicios públicos de calidad, donde las economías diversas e inclusivas generen la posibilidad también de vivir en ellas. Vivimos en unos modelos de ciudad que excluyen, ¿cierto? Como que es una fuerza que va vertiginosamente dando vueltas y excluyendo a aquellos que no pueden pagar un lugar, que no pueden obtener un trabajo, que no hay unas condiciones, unas garantías mínimas en la ciudad, solo para hablar incluso un poco más de esa, también como en clave de la paz territorial urbana y de la paz territorial rural, de la brecha entre lo rural y lo urbano, en un corregimiento de la ciudad de Medellín como lo es San Sebastián de Palmitas, y seguramente ustedes podrán tener otros ejemplos en sus ciudades, salir de una vereda para el centro de Medellín está costando 50.000 pesos, que son los pasajes de las motos. Esto hace entonces que debamos pensar también en cómo el servicio público y el transporte público construye territorio, construye paz, construye tejido y no genera o no continúa profundizando incluso en las mismas esas rupturas históricas que han sido las que quizás también nos aquí en medio de estas, en medio de estas ciudades que incluso uno podría decirlo, que mucha gente que está aquí en una ciudad no tiene servicios públicos domiciliarios de calidad, donde hoy, por ejemplo, se está hablando también ya después de la pandemia de la importancia del derecho a la conectividad y no hay conectividad o no hay la posibilidad entonces de tener un internet No se está escuchando.
y había un micrófono que interfería. Ahí ya, ¿qué tal? Hola, sí, se está escuchando un poquito entrecortado, pero te había alcanzado a escuchar. Si quieres, vuelve a hablar y te aviso si no se escucha. Igual recuerda que vamos hasta las 7:30 con esta intervención, ¿listo? 5 minutos. Disculpen, ¿podrían apagar los micrófonos en general? De esto Sí, también. ya están apagados. De igual manera, los tendré, estaría ahí pendiente por si alguno se activa, lo silencio. Recordemos, por favor, que en este momento pues, no hay todavía intervenciones. Dale, Alejandro. Sí, no, 5 minutos más para dejar este elemento también de en clave de lo el acuerdo de La Habana nos quedó debiendo a las ciudades, pero también por una promesa que esa estructura insurgente tenía para sus bases y era la reforma rural integral. Allí lo único que hay de las ciudades es cómo generar alimentos que promuevan la reducción del costo de los mismos y la calidad de los mismos, porque pues ciudades también no sabemos ni qué comemos. Los organismos modificados han sido parte también o son parte hoy de la gastronomía y de las dietas que uno encuentra en los supermercados, sabiendo que, por ejemplo, en el caso de Colombia, pues tenemos una amplia ruralidad y en el caso, pues también de la ciudad de Medellín y de muchas ciudades, los corregimientos aún conservan cierta vocación agrícola y eso nos debe también poner a pensar en clave de esa paz territorial urbana construida con ciudades más humanas en esa construcción, no solo a lo económico, que es lo que ha prevalecido, como lo dice el profesor Harvey, de ciudades donde el capital es el que aprovecha espacio y cada vez genera mucho más riqueza incluso del mismo territorio de acción por esa división mundial del trabajo también que nos han dejado, ¿cierto? Pues la producción hoy de la ciudad también obedece incluso a esa necesidad de, para decirlo en el caso de Medellín, que alguien lo dijo por ahí abruptamente, pues si me excusan, es el ejemplo que tenemos, pero es un modelo incluso que se está vendiendo en América Latina y es una ciudad de servicios solamente donde pues la gente viene, se opera, que es un servicio, pasa bueno, va, consume en algún lugar hierba, se droga y esas las ciudades a las que el capital nos está llevando versus esas ciudades entonces de quienes resistimos y creemos que como una esperanza, por ejemplo, eh, debemos superar y negociar ese conflicto armado que también vive en las ciudades y que tiene sus propias características, ¿no? Como de ese actor hegemónico que ganó en las ciudades, como son las paramilitarismo y la construcción también paraestatal en casos de donde el Estado no llega y que eso hace parte también de esas reflexiones de derechos humanos y decía, pues insisto en esto último también, de construcción de observatorios de derechos humanos desde los territorios o colectivos que nos permitan también con la investigación social, popular, comunitaria, visibilizar esas otras formas de ver la ciudad. En términos de la paz territorial urbana, pues es inconcebible que un trabajador deba levantarse 4 o 3 horas antes de su empleo, trabajar otra vez otras 2 horas a su casa. Está en últimas también trabajando y dejando su vida en medio del transporte público y es parte de lo que no hemos también empezado, o pues sí hay y hubo propuestas de ese tipo de ciudades desde los populares, pero fueron sistemáticamente eh, perseguidas y hoy es necesario también que nosotros retomemos todas esas banderas de los foros urbanos, de pensarnos incluso con y con estos es estallido social que removió estructuras de ciudad y que fueron los jóvenes de las ciudades los que a través de los estallidos sociales reconfiguraron espacios. Pues ahí está Puerto Resistencia, aquí en Medellín también Plaza de la Resistencia y es también entonces de resignificar la historia, el espacio y las ciudades y desde allí construir paz territorial urbana
clave entonces de todas esas formas sociales y de diálogo también con esas experiencias que han tenido o que se ha tenido en clave de el diálogo con actores armados y de acuerdos de paz que concretamente nos arrojan herramientas como el Acuerdo de Paz de La Habana del 2016 para continuar construyendo ciudades más humanas, ciudades como espacios de esperanza y no de muerte. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por tu intervención. Entonces, vamos a empezar ya con el espacio para las preguntas, las intervenciones. Recordarles antes de esto que por el chat enviamos un enlace que ya voy a volver a reenviar para que puedan hacer pues una lista para poder tener la lista de asistencia. Discúlpenme que el propósito de ella es poder seguir tejiendo redes locales, regionales y nacionales frente a la posibilidad de construcción de paz. Y además de eso, pues la idea también es poder hacer una evaluación de esta sesión. Contarles, antes de iniciar con las intervenciones, que la próxima semana tendremos una segunda sesión de formación que se llama Herramientas y Pedagogías Populares para la Paz con la profesora, denme un segundo, que tendrá la participación de dos profesores de el Cauca y además de esto también con una profesora de la Universidad Pedagógica, además de compañeros del MOVIS. Entonces nos estará acompañando Piedad Ortega, una docente de la Universidad Pedagógica Nacional, estará Diana Patricia Pito, que es una licenciada de Etnoeducación y secretaria técnica del MOVIS Cauca, y el compañero Santiago Erney, responsable de formación e investigación del MOVICE. La próxima sesión, como les cuento, será el próximo jueves 25 de enero a las 6 p.m. también. Será moderado por la compañera de Ciudadanías para la Paz, Diana Gómez, y tiene como objetivo poder abordar herramientas y de pedagogías populares para la paz. Entonces, que puedan llenar este formulario de inscripción también nos permite poder enviarles toda esta información y que puedan seguir conectando estas sesiones. Sobre la pregunta de si es certificable, sí les podremos enviar un certificado a medida de que puedan llenar el enlace. Y por último, recordarles entonces que al principio de la sesión tuvimos un espacio para conversar sobre el derecho a la paz, qué implica esto, cuáles son también los avances que requerimos para que también haya instrumentos de exigibilidad tanto internacionales como nacionales en el contexto en el que estamos a nivel global con las actuales guerras, por ejemplo, pero también con el genocidio que está ocurriendo en Palestina por parte de Israel, entre otros, y cómo eso se va aterrizando tanto a Colombia en su conjunto y también aún más a los territorios urbanos en los que vivimos, que, como nos decía hace un momento Alejandro, pues se han implicado unas condiciones de conflictividad, de violencias, de desigualdad, que lo que han hecho es profundizar justamente esas causas que nos han llevado a uno y estar en un proceso de conflictividad económico, social y que tiene unas expresiones también armadas.